Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Leo un libro, donde buscamos motivar la lectura, motivar la práctica de abordar un libro, abrazarlo y leerlo para empaparnos de conocimientos, aventuras, emociones y todo lo demás que nos pueda transmitir aquellos objetos rectangulares. Y estoy muy contento porque hoy día me encontré con el autor del libro que ya vamos a mostrar, Vladimir Romero Caranza. Después de buscarlo con mucha fe, hemos logrado encontrarnos con Vladimir y nos ha obsequiado uno de sus libros, de esos tantos libros. Vladimir es un fértil escritor que nos regaló esta maravilla, bonita la portada, y que luego al leer podemos ver las compañías, el sector norte de la ciudad de La Serena, allende río Elqui, Tequirque, calles con historia. Al leer su prólogo vamos a descubrir el motivo de incluir la palabra Tequirque, y en cuanto a las calles con historia, habla del contenido de este libro que va mostrándonos, indicándonos, si no todas, gran parte de las calles que dan forma a la urbanización de las compañías baja y compañía alta, incluyendo además breves descripciones como las familias que han habitado estas mencionadas calles. El autor, Vladimir Romero, parte indicando que este libro va dedicado a la familia Romero de las compañías, en especial a mi padre Hernán del Rosario Romero Godoy, Chumita, que me regaló relatos y memorias sobre las compañías, sobre sus gentes, encuentros y tradiciones que perduran y otras tantas que han desaparecido. Justamente este tipo de libros, entre otros objetivos, busca que no se produzca el olvido, el desaparecimiento, como el autor nombra, de gentes, encuentros y tradiciones. Esta obra nace de mi profundo afecto por este noble territorio como una forma de perpetuar la historia de sus calles, sus bifurcaciones, los pasos descalzos, itinerarios, miradas y el espíritu de sus habitantes. Mi agradecimiento a mis amistades y a todas aquellas personas, lugares, momentos albergados en las compañías. Se agradece a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Serena, a la Casa de la Cultura de las Compañías y el Fondo del Gobierno Regional, que ha permitido, entiendo, la impresión de este libro. En la contratapa, además del autor ya mencionado, Romero o Caranza Vladimir, se señala que la ejecución del proyecto estuvo a cargo de Karen Guerrero Vergara y el diseño de Víctor Campos Iriarte. En el prólogo, que resulta con mucha e interesante información, comenzamos descubriendo que el amplio sector poblacional de las compañías, localizado en la cuarta región de Coquimbo, en el margen de la ribera norte del río Elqui, se encuentra a una distancia de 3 kilómetros de la ciudad de La Serena. Hasta la fecha, la compañía aborda aproximadamente, y este dato me parece muy interesante, el 44% de la comuna, de un total de 195.500 habitantes, según censo del 2017, es decir, hace 6 años, totalizando poco más de 40.000 habitantes de varones y 44.000, casi 45.000 de damas, registrando por lo tanto 85.000 habitantes aproximado y un crecimiento demográfico que la consagra como el área de mayor volumen demográfico y de natural expansión de la ciudad. Su origen como sector de poblamiento, escuche bien porque es muy interesante, tiene su raíz en una serie de tomas en el sector antiguo de la compañía, en donde se construyeron de manera precaria
casas con churqui que obtenían del río. Mezclaban este arbusto con barro conformando un material de construcción. La toma se fue extendiendo a otros puntos del sector, obligando a la urbanización del lugar. En relación a la fundación original de la ciudad de La Serena, realizada por Juan Bohón en el año 1544, por órdenes del gobernador de la Nueva Extremadura, Pedro de Valdivia, se situó en la ribera norte del río Elqui, antiguamente llamado río Coquimbo, en un lugar hasta la actualidad no precisado, no excluyendo del todo la posibilidad de que la ciudad de La Serena se hubiese encontrado en las inmediaciones de las compañías. Como coinciden investigadores y cronistas, en el margen norte del río Elqui, entre la parroquia San José de Juan Soldado y el sector de Alto Valsol. El sector cobró una importancia económica de relevancia a partir del primer tercio del siglo XVII, cuando la orden, la Compañía de Jesús, adquiere la estancia de la Punta del Teatino, perteneciente a los Cortés y Riveros, donde instaló su hacienda, obrajes y asentamiento de indios en la actual Compañía Baja, transformándola en un sector productivo de verduras, hortalizas, cereales y frutas. También se registra una importante actividad criancera de animales, especialmente mulas y caballos, logrando una importante actividad productiva, benéfica y de evangelización desarrollada por los padres jesuitas. Por otra parte, es importante hacer referencia a la designación toponímica del territorio, con el fin de descubrir las bases identitarias del lugar. La alusión Tequirque corresponde al antiguo nombre del lugar donde fue fundada La Serena. Del mapuche quirque, el lagarto, la sílaba T no tiene explicación en mapuche a no ser que sea ti, que sería el o la. En tal caso, significaría el lagarto, y que corresponde al primitivo nombre del lugar donde fue fundada la ciudad de La Serena. Llámese el sitio donde poblaron la ciudad Tequirqui, y aunque comúnmente le llamamos Coquimbo, no lo es en rigor, porque el valle que los naturales llamaban Coquimbo está adelante 1 legua arriba. Respecto a la nominación La Compañía, algunos investigadores hacen referencia a la presencia de la Compañía de Jesús y a la fuerza de la tradición indígena de origen incásica y dieguita, además de las prácticas de comuneros. La dividirían en Compañía Alta y Compañía Baja. En este periodo, en la zona, se efectuaron fructíferas labores mineras en El Brillador, que dieron origen a las instalaciones mineras en la Compañía Baja, El Buitrón. A partir del siglo XIX, comienza a resurgir una importante actividad minera en el sector conocido como la Compañía Alta, que traerá profundos cambios y repercusiones en el área. Todo esto ocurre gracias a la llegada de don Carlos San Lambert, notable ensayista de metales y experto en faenas mineralógicas, y quien introduce en nuestro país el horno de reverbero y los procesos de lixiviación de minerales de cobre. Lambert realiza estudios mineros en Atacama y Coquimbo para el gobierno de Bernardo O'Higgins en 1822. Luego decide instalarse en La Serena para procesar minerales en su fundación. El lugar escogido es la Compañía Alta.
Lambert termina por comprar a los hijos del minero serenense Marcos Carmona los yacimientos de El Brillador y El Solapar. En 1825, los trabajos de instalación de su fundición llegaron a constar de 8 hornos de reverbero y equivalían al 40% de los hornos instalados en la delegación de La Serena. En el segmento compuesto por las actuales calles de Vicente Zorrilla y La Cruz, estableció a gran parte de sus trabajadores. Otro tanto hizo en el pueblo de Lambert e Islón, donde se instalaron los trabajadores de sus faenas mineras. Por otra parte, en las actuales villas El Parque y Lambert estableció su centro administrativo y su residencia, y su casa personal fue la actual Casa de Asilo de Ancianos, donde además tuvo un importante parque con especies arbóreas traídas de todo el mundo. Aún a la fecha permanecen visibles. El eje del acceso a su planta fundidora y a su residencia lo constituía un ferrocarril que él mismo había instalado hasta el puerto de Coquimbo, donde tenía su propio modo para cargar los minerales en su propio barco. Otro acceso importante lo constituía un camino de tierra que llegaba hasta la playa de La Serena, coincidente en su mayor tramo con la actual avenida Islón, y cuyo origen, y esto a mí me pareció muy interesante en el prólogo, se debería a la castellanización de la palabra en inglés is long, es decir, un camino muy largo. Por lo tanto, él habría mutado desde is long, camino muy largo, a la actual y conocida avenida Islón. Entre 1920 y 1942, a partir de 1920, se inicia un foco migratorio espontáneo de pampinos debido al gradual cierre de las salitreras en el Norte Grande. Estas familias se localizaron preferentemente en Tierras Blancas, en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo, pero una cuota importante se estableció en la Compañía Baja y los menos en la Compañía Alta. Ambos sectores ya registraban importantes cuotas de vecinos y surgen sus primeras escuelas primarias. Incluso en la segunda década del siglo XX registra la importante actividad pedagógica de nada menos que Lucila Godoy Alcayaga en la vieja escuela de calle La Cruz, tanto en la Compañía Baja como en la Compañía Alta. 1942, periodo de 1942 a 1952. Durante el mandato de Gabriel González Videla y durante en ese periodo de tiempo, 1942-1952, y durante el desarrollo del Plan Serena, se lotean sitios entre las calles Nicaragua, Avenida Islón y Vicente Zorrilla, en una llamada Operación Sitio, a fin de evitar la proliferación de poblaciones callampas, designación creada por el mismo mandatario. Esto incrementa el desarrollo poblacional y urbano del sector, enfatizando su actual carácter de área residencial. A fines de los años 70 comienza el desmantelamiento de los pueblos mineros de El Tofo y Cruz Grande, mineral de hierro situado al norte de la ciudad de La Serena. La mayor parte de estas familias se instalaron en la Compañía Alta, en el eje de Avenida La Paz y sectores del entorno, dando origen a la población El Tofo. Es así como el Plan Serena, en su calidad de instrumento de planificación oficial del municipio, avaló la ocupación masiva de las compañías con viviendas de carácter social. En los años siguientes, continuó la instalación de viviendas de tipo social en un proceso paulatino, pero no ya por acción del Estado, sino más bien como resultado de loteos irregulares, posteriormente regularizados por el Ministerio de Bienes Nacionales.
al punto que en 1978, cuando ya contaba con más de 21.000 habitantes, se promulgó un nuevo plan seccional que venía a regularizar el sector consolidado y a definir áreas de expansión. Entre los años 80 y 90 comienza la ocupación gradual del sector debido a que el Estado no volvió a invertir significativamente en la construcción de viviendas en el sector. Sin embargo, a contar de 1982, todos los programas de vivienda social del gobierno correspondientes a la comuna de La Serena se construyeron exclusivamente en el sector de las compañías, acción que entre 1982 y 1998 significó la ejecución de casi 6.800 unidades. El sector de El Libertador, dentro de lo que es la expansión urbana de la ciudad, para lo cual se construye el puente El Libertador Bernardo Higgins, que viene a reemplazar a las antiguas escaleras de Simbra de la Barranca del Río y que abre una importante vía de comunicación para este sector. Además, se consolidan planes habitacionales de viviendas básicas con la creación del complejo habitacional del Olivar. A finales de los 80 y durante toda la última década del pasado siglo, se edifican importantes áreas poblacionales en las actuales Villa El Parque, Lambert y El Romero, en torno al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, fundado en 1987, y del Asilo de Ancianos, en terrenos que antes pertenecieron al Arzobispado de La Serena. En 1992 se aprueba un nuevo plan regulador, vigente hasta la fecha, que promueve el nucleamiento autónomo de las compañías como principales receptores de crecimiento de la ciudad, permitiendo el desarrollo poblacional sea orientado hacia los llanos de la Compañía Baja y en el Libertador, con rumbo a la Panamericana, Juan Soldado, Viña del Mar, El Toqui, Los Arcos de Pinamar, etc. Este plan regulador establece para las compañías un uso habitacional preferentemente de tipo social, fijando áreas de expansión con una superficie total aproximada de 378 hectáreas. En la actualidad, bajo el subtítulo de Siglo XXI, el autor indica que su actual población es de prácticamente 81.000 habitantes. Atendiendo a tal cantidad de población, cuenta con 2 consultorios, el Centro Cívico Delegación Municipal, el Registro Electoral, un servicio de correo, Banco Estado, ubicado entre las calles Mojitas con Esmeralda. Además, en el 2006 se inauguró la nueva comisaría que aplica el Plan Cuadrante. En el año 2007 se realiza la construcción de la tercera vía de acceso, el Puente Vicente Zorrilla. Y finalmente, el Parque Espejo del Sol, parque recreacional de 8,6 hectáreas de superficie, y el Complejo Deportivo Los Llanos, con más de 12 hectáreas de áreas verdes. Una interesantes fotografías acompañan este prólogo. Quiero mostrar una de ellas. Un antiguo poblador arriba de su carretón. Y se alcanza a ver el motor del carretón, parte del caballo. Y luego viene Calles con Historia en forma aleatoria, Arturo Pérez Canto. Aurora de Chile. Jorge Rojas Miranda. El pasaje, dice, se ubica en el sector de la compañía perteneciente a la comuna de La Serena y su origen se remonta a las tierras que pertenecieron al Fundo Juan Soldado, el que fue adquirido por don Jorge Guzmán Vergara en 1964. Juan Martínez de Rosas Correa, Juan Ferra, La Curva. El pasaje
Se ubica en el sector de La Compañía, perteneciente a la comuna de La Serena. Su origen se remonta a las tierras que pertenecieron a las tierras del Fundo El Olivar. En 1960, don José Domingo Rivera vendió el fundo a don Hugo Barraza, dueño vigente, que en 1984 puso en venta los terrenos donde hoy se encuentra el loteo El Romero. La Gruta, la Reconquista, los Reyes Magos. Su origen se remonta a las tierras que pertenecieron al Fundo El Olivar. Su proceso de construcción comienza con recepción municipal número 256 de junio de 1990. Se reciben 95 viviendas en el pasaje Los Reyes Magos. Debe su nombre a la tradición que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, habrían acudido desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como oro, incienso y mirra. Manuel Concha Gajardo pasaje que debe su nombre a quien fuera escritor, cronista, periodista, dramaturgo y considerado el mayor cronista de La Serena en el siglo XIX. Manuel Concha Gajardo. Patricio Ceballos y Egaña. Río Hurtado. Pasaje, es un pasaje. Río Illapel, río Limarí. Illapel bajo la designación de calle y río Limarí bajo la de pasaje. Río Turbio. Se encuentra ubicada en el loteo Los Arcos de Pinamar. Debe su nombre al río que se forma 43 kilómetros aguas arriba de Rivadavia y a 1370 metros sobre el nivel del mar, de la unión de los ríos Toro y La Laguna, drenando un área de 4.200 kilómetros cuadrados. El río Turbio, que pertenece a la parte cordillerana de nuestra comuna. Teniente Merino, Surinam, Volcán Licancabur. Son algunos de los nombres. Volcán Yelcho y finalmente Zapallar. Son algunos de los nombres que se incluyen en este interesante libro que llamamos a leer en nuestra sección podcast Leo un libro, Las Compañías Tequirque, Calles con Historia. Finalmente una detallada bibliografía como la fuente de información, más allá de los relatos que el autor Romero Caranza Vladimir declara en un comienzo haber recibido en forma oral de su padre, a quien me permito nombrar nuevamente, Hernán del Rosario Romero Godoy Chumita. Agradecimiento nuevamente a Vladimir por el obsequio, pero por sobre todo por haber escrito esta hermosa obra, y que muy pronto esperamos poder conversar con él, compartir con él y tener una pequeña conversación para que nos cuente en primera persona la experiencia como autor del libro Las Compañías Tequirque, Calles con Historia, Leo un libro, el podcast.